Hola, bienvenidos a Sin Rodeos, el podcast donde vamos directo al grano. Mi nombre es Gabriela Suárez y vamos a hablar de Jaime Garzón, un personaje que sigue dando de qué hablar, un tipo que no se callaba nada y dejó una marca en Colombia. Era muy agudo para analizar los problemas del país, usaba el humor como herramienta para hacer crítica política y social. Creó personajes como Heriberto de la Calle, Godofredo Cínico Caspa y Néstor Eli, con los cuales ridiculizaba la corrupción, la burocracia y las injusticias. ¿Listos para escuchar por qué sigue siendo importante? Acompáñanos. Hoy tengo el gusto de presentarles a Camila Suárez. Ella suele contar algunos chistes sobre la realidad de este país. El día de hoy nos va a contar uno. Hola Gabriela, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? Muy bien, ¿quieres que te cuente un chiste? Claro, dime. A ver, espérame, pienso uno. Ya lo tengo. ¿Tú crees que en algún momento va a cambiar este país? Claro que sí. ¿Así? ¿Y cuándo? Cuando los políticos empiecen a trabajar, pero no solo en campaña. Qué más lleno de chistes. Y me parece una perspectiva muy interesante sobre Garzón. Camila, bienvenida al programa de Sin Rodeos. O sea que me contarás por qué quieres estar en el capítulo de hoy. Pues a mí me interesa mucho la trayectoria de Jaime Garzón porque hace 26 años que lo mataron. Él fue una de las sátiras y críticos más importantes de este país. Yo considero que los chistes que él contó estuvieron muy adelantados para nuestra historia y la época en la que estaba. Para empezar la entrevista me gustaría que nos contaras cómo era Colombia cuando Garzón no estaba al aire desde tu punto de vista. A mí me parece que Colombia vivía una época muy dura, con mucha violencia y muchos problemas sociales, ¿sabes? Garzón usaba el humor para criticar a los políticos y a los grupos armados y para hacer caer un poquito en conciencia a las personas sobre el conflicto que estaba sucediendo en ese momento en el país. ¿A ti qué te parece? Pues mira, Camila, ahora yo no considero que él esté tirando o esté en contra del ELN, ya que él nunca le tiró sátira a los grupos armados, incluso ellos tuvieron varias reuniones. Cami, para empezar, ¿cómo era Colombia cuando Garzón estaba al aire? ¿Qué nos podrías decir sobre esto? Gaby, pues Colombia en los años 90 era un país marcado por la violencia y la incertidumbre, la polarización. Era una época en la que la guerra interna parecía no tener fin y en que la vida cotidiana de millones de personas estaba marcada por miedo y desconfianza a su muerte. Tienes razón, era una nación fracturada, una nación herida, pero también llena de gente que soñaba con un cambio. Las noticias empezaban con cifras de muertos, secuestros y atentados. En las ciudades el miedo se sentía en el aire. Los colombianos aprendieron a vivir entre bombas, apagones y titulares que parecían no tener fin. Sí, Gaby, por otro lado, además el narcotráfico seguía siendo un factor poderoso e influyente. Aunque Pablo Escobar murió en 1993, los carteles de Cali y otros grupos continuaron moviendo grandes sumas de dinero y penetraron en la política e instituciones. La corrupción era un problema estructural. Casos como el escándalo del proceso 8000, donde se comprobó que el gobierno de Ernesto Samper había recibido financias de narcos, dejaron en claro que la política estaba manchada por intereses ilegales. En cambio, la televisión por su parte reflejaba ese ambiente. Los noticieros eran solemnes, los periodistas tenían que medir cada palabra y la crítica política abierta podía costar muy caro. En medio de todo eso apareció Jaime Garzón, un abogado, un periodista y comediante que decidió reírse de lo que nadie se atrevía. Mientras el país se dividía entre la guerra y la indiferencia, Garzón salía al aire en programas como Sociedad, Cuac, El Noticiero y Lechuza. Allí rompía el guión, no hablaba desde el miedo, sino desde la risa. No se burlaba de la gente, sino del poder. Garzón no solo hizo reír, sino también hizo pensar y cuestionarse. Su humor era un acto de resistencia en Colombia, donde hablar claro le podía costar su vida. Su trabajo no solo criticaba a la guerrilla y a los políticos, sino también a los paramilitares, a la prensa y a la sociedad en general. Su voz se convirtió en un símbolo de lucha por la paz, la verdad y la justicia. En una época sin redes sociales, donde la televisión era la ventana principal del país, millones de personas esperaban el momento en que Garzón apareciera para decir lo que todos pensaban, pero en clave de chiste. Y sin embargo, sus palabras dolían, porque en el fondo lo que él hacía era mostrar el espejo de una Colombia que no quería verse. Colombia, en ese entonces, necesitaba reír para no llorar, y él ofrecía exactamente eso, una risa con conciencia.
En resumen, Colombia cuando Jaime Garzón estaba al aire era un país completo, violento y fracturado, pero también un país que necesitaba voces como la suya para encontrar esperanza, cuestionarse que el poder podía seguir soñando en la paz. Me parece muy acertado tu punto de vista, ya que no es un punto de vista común para una persona de tu edad, sino es un punto de vista que la verdad conmovería a muchos jóvenes actualmente. ¿Crees que la gente entendía lo que Garzón hacía? Sí, definitivamente mucha gente entendía lo que Jaime Garzón decía. Aunque su humor era sarcástico y lleno de doble sentido, Garzón tenía una habilidad increíble para conectar con la realidad cotidiana de los colombianos. Sus personajes y sus críticas reflejaban problemas muy claros y vividos por la gente: la violencia, la corrupción, la hipocresía, la política y la sociedad. Por eso incluso quienes no tenían formación política o conocimientos profundos sobre la situación del país podían captar su mensaje por lo que presentaba de manera cercana, sencilla y con mucho humor. Pues yo por otra parte considero que en parte sí y en parte no. Cuando Garzón salía al aire, la mayoría de los colombianos se reían con él. Sus personajes eran tan cercanos, tan reales, que era imposible no sentirse identificado. Pero lo cierto es que muchos se quedaban solo con la risa, reían del chiste, pero no siempre comprendían la crítica detrás. Garzón usaba el humor como su bisturí, no como un martillo. Claro, no todos lo entendían igual. Algunos sectores poderosos no querían oírlo y no lo veían como una amenaza. Pero para la mayoría Jaime Garzón fue como una voz clara que ponía en las palabras lo que muchos sentían. Por ejemplo, cuando se burlaba de los políticos corruptos o de la indiferencia urbana frente a la guerra, no buscaba solo entretener, buscaba despertar conciencia. Sin embargo, en un país acostumbrado al miedo y al silencio, pensar también daba miedo. Algunos lo entendían perfectamente: periodistas, estudiantes, campesinos, gente del común, y lo veían como una especie de maestro popular, pero otros, sobre todo quienes se sentían aludidos, lo consideraban peligroso. Su inteligencia incomodaba. Además, su popularidad y presencia constante en medios como la radio y la televisión hicieron que sus ideales llegaran a todo tipo de público. Sus frases se volvieron parte de la conversación diaria y mucha gente usaba a sus personajes como para expresarse y criticar. Pero aún así, Garzón nunca dejó de creer en la gente. Él tiene una frase muy suya: este país cambia cuando todos entendamos que el otro no es enemigo. Y en el fondo, eso era lo que buscaba con cada chiste: que Colombia se mirara en el espejo y se reconociera. Este tipo de humor fue clave para millones de colombianos, que entendieran que la crítica sin sentirse atacados o confundidos era un humor que unía, que hacía pensar y además era accesible para todos. Entonces, la gente lo oía, lo reía, lo sentía, pero no todos lo entendían, y quizás por eso su mensaje sigue vigente hoy, porque todavía seguimos intentando entenderlo. Humilde, sabio, con ese sabor que viene de la necesidad, la gente lo amaba porque sentía que por fin alguien decía las cosas como son. Heriberto de la Calle, por ejemplo, hablaba como el colombiano común. Había una frase que Jaime Garzón decía y me quedó retumbando en la cabeza: si ustedes los jóvenes no asumen la dirección de su propio país, nadie va a venir a salvarlos, nadie. Yo creo en la vida, creo en los demás, creo que este cuento hay que lucharlo por la gente, creo en un país en paz, creo en la democracia, creo que lo que pasa es que estamos en malas manos, creo que esto tiene salvación, y ese es un norte demasiado largo. Quiero morirme de manera singular, quiero un adiós de carnaval, quiero tu voz negra canela escuchar. Cami, y ahora vamos a hablar sobre el legado que nos dejó a nosotros Jaime Garzón. Pues Gaby, ¿sabes? Yo considero que él dejó muchos legados, incluyendo uno que defendió la libertad de expresión con humor, ¿sabes? Garzón fue un periodista, abogado y comediante, activista, entre otras cosas, que usó el humor para hacer críticas profundas a la política, la corrupción y la violencia en Colombia. Sí, Cami, pues a mí me parece que él estuvo durante los años más difíciles del conflicto armado. Él ayudaba a mediar la liberación de algunos secuestrados, y él lo hacía sin esperar nada a cambio, una recompensa o algún título, porque él pensaba que cada vida tenía su valor. Sí, Gaby, él usaba el humor como herramienta de denuncia.
en un país donde hablar de ciertos temas podía ser un poquito peligroso, pero Garzón decidió alzar la voz y ser un poquito más inteligente y hablar con ironía y valor. Él nos enseñó que la risa no es solo diversión, sino es una forma de expresar lo que sentimos y es una forma de resistir. Claro, Gaby, y él desde pequeño mostró eso, ser una persona extrovertida y alzar la voz de cualquier manera. Si tú piensas diferente a la otra persona, da tu punto de vista, pero hablando, dialogando. Hay personas que no solo marcan la época, sino que logran cambiar la forma en que un país se mira a sí mismo. Sí, Gaby, ¿sabes? Fue una persona que fue incómoda de escuchar, ¿sabes? Pero no para las personas normales, sino para la política. Jaime criticaba tanto a la guerrilla como a los paramilitares, al gobierno y a las élites corruptas. No tenía miedo de señalar los abusos de poder de ningún bando. Y aunque muchos lo recuerdan pues por hacernos reír, lo que él en realidad hizo fue despertarnos con su humor y hacernos ver la realidad que estaba pasando Colombia en esa época. Sí, Gabriel defendió la paz y los derechos humanos. Garzón también trabajó como mediador en la liberación de secuestros por grupos armados. Buscaba solucionar pacíficamente y humanamente en los conflictos colombianos. Su compromiso con la paz y el diálogo lo hizo destacar como defensor de los derechos humanos. Sí, Cami, pues él a través de su humor, él logró expulsar varios males del país, como la corrupción, la violencia, la desigualdad, el abandono del pueblo, pero lo hacía con una mezcla única de ternura, de ironía, de verdad, de empatía con el pueblo, ya que él sentía que lo que hacía, lo hacía con el cariño y con la esperanza de que algún día su país cambiara. Sí, Gaby, ¿sabes? Entre muchos legados que él dejó un legado que inspira a más de 25 años de su muerte. Su legado sigue vivo. Muchos jóvenes, periodistas y activistas lo recuerdan como un ejemplo de valentía, pensamiento crítico y compromiso a la verdad. Su voz sigue siendo un símbolo de resistencia frente a la censura y la injusticia en este país. Y su legado no está en la gente que lo cuestiona, sino está en los jóvenes que no se conforman, en quienes todavía piensan que la palabra y la risa pueden cambiar la historia de un país. Y recuerda, como él decía, sin conexiones o favores es difícil progresar, y si alguien se atreve a destacar por mérito propio o decir la verdad, muchas veces termina amenazado, silenciado o incluso asesinado. Cami, cambiando ya un poco de temas, ¿tú qué opinas del papel que él tuvo en los procesos de paz? Pues Gaby, a mí me parece que él supo defenderse muy bien. Ayudó a las personas. Garzón no se limitó a burlarse del sistema, sino quiso cambiarlo desde adentro. Fue un alcalde menor de Sumapaz y trató de ser un cambio en ese pueblo. Ayudó a los campesinos, pero gracias a los políticos y al terrorismo lo amedrentaron y tuvo que salirse de la política. Sí, Cami, él actuó como un mediador humanitario en los años 90. Ya lo que yo había dicho, que él había participado en los secuestros con los grupos armados, sin el objetivo de promover el entendimiento entre las partes y demostrar que el diálogo era posible incluso en medio de la guerra. Sí, Gaby, esto muestra que no era solamente humorista, sino un ciudadano comprometido con su país y comprometido con su pueblo. Sí, Cami, y él dejó un legado enorme, que la valentía para hablar, la convicción de que educación transforma y la certeza de que el humor puede ser una forma de resistencia nos enseñó que reír no es distraerse, no es ser solo chistoso, es entender que la realidad con esperanza puede cambiar un país. Sí, Gaby, él humanizó la política, ¿sabes? Llevó un poquito más la política a la paz, una visión más humana, ética y cercana al pueblo, lejos del interés partidario a los tradicionales, del robo y la caída del sistema, ¿sabes? Y así llegamos a la conclusión de este episodio. Camila, ¿te gustaría compartirnos tu conclusión en este episodio? Sí, claro. Llegamos al final de este recorrido por la vida y la voz de Jaime Garzón, un hombre que con un micrófono, una sonrisa y un par de personajes se atreve a decir lo que muchos callaban. Hablar de Jaime Garzón es hablar de un momento muy difícil en la historia de Colombia. ¿Tú qué piensas, Gaby? Yo considero que Garzón no fue solo un humorista, fue un educador disfrazado de comediante, un soñador en medio del ruido, un espejo en el que Colombia pudo verse, aunque a veces no quisiera hacerlo. En una época donde el miedo dominaba las calles, él eligió reírse. Y con esa risa nos enseñó que el humor puede ser un acto de valentía, un grito de esperanza y una forma de resistencia.
Hoy, más de 2 décadas después, Colombia sigue luchando con muchas de las mismas heridas, pero también sigue escuchando su voz, esa que invitaba a pensar, a dialogar y a creer que la paz no empieza en los acuerdos, sino en la conciencia de cada uno. Colombia era un país atrapado en una guerra sin fin, donde la violencia era el pan de cada día, la corrupción era parte del sistema, y decir la verdad podía costarte la vida. En este contexto surgió una figura que, en lugar de responder con odio, eligió la inteligencia, la sátira y el humor, con sus armas. Jaime Garzón, un hombre que entendió que reír también puede ser un acto político, y que hacer pensar a través del humor es una forma de resistencia. Jaime Garzón nos dejó risas, sí, pero también una tarea: mira al país con sentido crítico, con empatía y con amor, porque quizás entender a Garzón no es solo entender a un hombre, sino entender lo que aún podemos ser como país. Y Gaby, ¿sabes? Pero su mensaje no era solo de odio, sino de conciencia. Jaime Garzón tenía la capacidad de hacer reír mientras mostraba la realidad más cruda del país. Logró que lo poco que ha logrado, que el pueblo se vea reflejado, que los poderosos se sintieran incómodos, que los indiferentes empezaran a cuestionarse. Su humor no era ligero, era agudo, incómodo y sobre todo necesario. Representaba la voz. Su mensaje no fue entendido por todos, muchos lo admiraron, pero otros lo vieron como una amenaza. Y esa fue valentía, la de decir lo que pensaban, la que terminó costándole la vida el 13 de agosto de 1999. Sin embargo, su muerte no apagó su voz, todo lo contrario, la multiplicó. Hoy su legado sigue estando en las aulas, en los programas de sátira política, en los jóvenes que no se resignan a un país sin memoria, porque Garzón nos dejó más que un recuerdo, nos dejó una responsabilidad moral, la de no dejar que el humor pierda su fuerza transformadora. Su asesinato en 1999 no fue solo un crimen contra una persona, sino un golpe a la libertad de expresión, a la crítica y a la posibilidad de pensar diferente. Fue un recordatorio brutal de lo peligroso que puede ser una voz libre, en un país donde reina la impunidad. Aún hoy su muerte sigue siendo un símbolo de costo de decir la verdad en Colombia. Cami, pues mira que yo considero que Garzón nos dejó una responsabilidad moral, la de no dejar que el humor pierda su fuerza transformadora, la de seguir haciendo preguntas incómodas, la de creer que la inteligencia, la empatía y el diálogo pueden más que la violencia. En una de sus últimas entrevistas, Jaime Garzón dijo: "Este país tiene arreglo, pero tenemos que arreglarlo entre nosotros". Y esa frase resume todo su mensaje. No se trata de héroes ni de mentiras, sino de personas comunes dispuestas a pensar, actuar y soñar. Así termina nuestra historia, pero no su eco. Porque cada vez que alguien usa el humor para decir la verdad, cada vez que alguien se ríe sin olvidar, Jaime Garzón vuelve a estar en el aire. Sin embargo, su legado sigue vivo, porque Jaime Garzón no solo nos dejó frases, personajes y carcajadas, nos dejó una lección de vida. Nos enseñó que no hay que tener un cargo para ser políticos, que no hay que tener un uniforme para defender la paz y que no hay que tener miedo de hablar. Nos recordó que los verdaderos cambios empiezan en el conocimiento y que una ciudadanía crítica e informada es la base de una democracia real. Él había entendido que en un país tan desigual, la educación debía ir más allá de las aulas. Por eso cada sketch, cada entrevista y cada personaje era una clase disfrazada de humor. Usaba la risa como una llave, primero te hacía reír y cuando dejabas la guardia, te dejaba una verdad imposible de ignorar. Decía que la gente se ríe de su propia desgracia porque es la única manera de soportarla. Y tenía razón, en medio de tanta violencia, él nos enseñó a pensar sin miedo y a reír sin olvidar. En un país donde aún persiste mucho la injusticia que él denunció, recordar a Garzón es más importante que nunca, no solo como un símbolo de libertad de expresión, sino como un ejemplo de cómo la palabra usada con inteligencia y honestidad puede ser más poderosa que cualquier arma. Como decía él, el problema no es el país, el problema es la falta de conocimiento ciudadano. Además de su trabajo en televisión, Garzón participó en procesos de paz, sirviendo de mediador entre el gobierno y la guerrilla. Eso lo puso en el centro de tensión política, militar, muy peligrosa. Su muerte causó una conmoción nacional. Millones de colombianos lloraron no solo la periódica de un comediante, sino la de una voz que representaba la conciencia del país. Por eso, más que una figura del pasado, Jaime Garzón es la guía para el presente.
Un llamado a que uno no debe quedarse callado, a seguir pensando, preguntándose, incomodando y sobre todo a seguir creyendo, a pensar a todos. Colombia todavía puede cambiar si nos atrevemos a hacerlo todos juntos. Jaime Garzón no fue un santo ni un mártir, fue un humano profundamente consciente de su país y de su tiempo. Usó su talento para darle voz a los que no la tenían, para recordarnos que reírnos de la realidad no significa aceptarla, sino atrevernos a cambiarlas. Su historia nos deja una lección simple, pero poderosa. Y quizás mientras haya alguien en Colombia que siga pensando, soñando y siendo tan con propósito, Jaime Garzón nunca dejará de estar en el aire. Y recuerden, el asesinato de Jaime Garzón fue el reflejo del miedo que sienten los poderosos cuando alguien se atreve a decir la verdad, sin pedir permiso. Su muerte nos recuerda que en Colombia la crítica independiente se castiga, pero también nos demuestra el poder que puede tener una sola voz. Su legado es invitado a permanecer y a defender la libertad de expresión, incluso cuando hacerlo lo incomoda. Y no lo olviden, recordar a Jaime Garzón no es solo hablar del pasado, es mirar al presente con ojos más críticos, es no acostumbrarnos a la injusticia, es atrevernos a decir lo que incomoda. Por como él mismo dijo, si ustedes los jóvenes no asumen la dirección de su propio país, nadie va a venir a salvarlos. Nadie, absolutamente nadie. Y así llegamos al final de este episodio de Sin Rodeos, donde hablamos sin filtros y con toda la verdad. Jaime Garzón, un hombre que usó el humor para desafiar el poder. Queremos agradecer profundamente a nuestra invitada del día de hoy, Camila, por acompañarnos, por compartir un rato con nosotros y ayudarnos a entender un poco más del impacto de Garzón que dejó en Colombia y en todos nosotros. Si te gustó este episodio, te invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales. Nos encuentras como @sinrodeospodcast para más contenido, reflexiones y adelantos de lo que viene. No te pierdas nuestro próximo capítulo, donde seguiremos hablando sin miedo, sin filtros y por supuesto, sin rodeos. Y como diría Jaime Garzón, su madre, No, la suya. Chao, chao. Bye.